2.2 Análisis del entorno. En este video vamos a hacer un breve repaso de algunos casos de organizaciones que han realizado análisis del entorno. Y también vamos a ver cuál es la manera correcta de definir y clasificar las variables que lo integran y algunos errores comunes a la hora de hacerlo. Para iniciar, la fuente principal de investigación o de información para definir las variables es, desde luego, Internet. No se trata solo de tener información bajada de las páginas web, es decir, hay que complementarla con información de primera mano que nosotros podamos tener, pero este es un buen inicio. Las bases de datos o fuentes de información principales en el caso de nuestro país son la página de INEGI, que tiene mucha información económica, demográfica y geográfica. La página de Banco de México, que tiene información financiera. El sitio de la Secretaría de Economía, que tiene incluso estudios y análisis de diversas áreas o sectores de la economía de México. Las páginas de las cámaras empresariales, como esta que estamos viendo de la Concanaco. El sitio web de la Bolsa Mexicana de Valores, que tiene estados financieros y planes de negocios de las empresas más grandes de nuestro país y que por lo tanto representan a los sectores productivos donde se encuentran. En el ámbito internacional, la página, por ejemplo, del Fondo Monetario Internacional, aunque también está la del Banco Mundial o de la Organización Mundial de Comercio, y cualquier otro sitio web que nos ofrezca información del área o la rama o el giro que nosotros vayamos a investigar para definir las variables que afectan a la empresa que nos interesa. Por ejemplo, podríamos buscar en Internet información acerca de los factores que afectan al sector industrial. Y pues nos va a salir toda la información relacionada con esto. O también podríamos buscar situación de la industria que nos interese. Y también hay información actualizada acerca de los factores que la afectan. Empecemos con una empresa del sector petrolero muy importante en Hispanoamérica. Esta empresa publica en Internet su plan de negocios, el cual incluye un análisis muy completo de su entorno, en el cual define todas las variables importantes que afectan a esa organización, clasificándolas en los temas que ella considera son importantes para su desempeño. Por ejemplo, aquí observamos la demanda de energía, tanto en el mundo como en México. Después se va a analizar las exportaciones y las importaciones petroleras, en el caso de nuestro país, de los derivados del petróleo, fertilizantes y, en fin, servicios y productos relacionados con su sector. El siguiente paso es tomar toda esta información y empezar a resumirla en las variables o factores más importantes que afectan el desempeño, como ya dijimos en numerosas ocasiones. Para entender cómo se pasa de todo ese cúmulo de datos a la definición de las variables, vamos a revisar un segundo caso. Esta es una asociación de artesanos que llevó a cabo
como vimos antes en el caso de la empresa petrolera, un estudio bastante amplio y profundo sobre cuáles son los elementos externos e internos que la afectan. Y con base en eso, logró definir una serie de variables. En primer lugar, están las variables del interior de la organización, en este caso la Asociación de Artesanos, que favorecen el éxito, es decir, las fortalezas. En primer lugar está la habilidad manual y creatividad de los mismos productores artesanales. Además, la riqueza en herencia e identidad cultural de ellos mismos, es decir, conocen las técnicas, los valores simbólicos y los usos de esas artesanías. También cuentan con una gran diversidad de productos y líneas artesanales y aplican herramientas de promoción a nivel nacional e internacional. Como podemos ver, estos 4 elementos son internos, inherentes, propios de la organización y que por lo tanto son controlables, dependen de los mismos artesanos. Además están las oportunidades, que también son a favor del éxito de la asociación, pero se encuentran afuera y no son controlables por parte de los artesanos, como por ejemplo el posicionamiento del país en el ámbito internacional, que genera demanda de las artesanías que ellos producen. También la existencia de ferias internacionales para mostrar las artesanías, establecer contactos comerciales y pegarse a las tendencias de los mercados internacionales de estos productos. También los programas de organismos de cooperación internacional. Y finalmente, el desarrollo de las tecnologías de información que facilitan el abastecimiento de materias primas e insumos, pero también la comercialización de los productos. Como podemos ver, todos estos son puntos que pueden aprovecharse, pero no dependen directamente de los artesanos. En tercer lugar están las debilidades, es decir, elementos internos pero que actúan en contra del éxito. En primer lugar está la inexistencia de una visión estratégica articulada por parte de la asociación. La información estadística dispersa que generan ellos mismos. Una oferta de calidad insuficiente y difícil acceso a las materias primas e insumos a nivel regional y local. El desconocimiento de los artesanos acerca de estándares internacionales. Y por último, generan a veces productos carentes de valor agregado y no diferenciados. Estas características negativas sí dependen de la asociación, es decir, dependen de los conocimientos y habilidades de los propios artesanos. Para terminar están las amenazas, las características externas que actúan en contra, empezando con la alta competencia de productos sustitutos industriales. También la alta variabilidad de las tendencias y dinámica del mercado de exportación. La discontinuidad de las políticas y cambios de las autoridades. La escasa valoración de la artesanía por parte del turista interno. La pérdida de identidad, símbolos, usos y costumbres de la población. Y las crisis económicas nacionales e internacionales. Nada de esto depende de los artesanos, pero puede actuar cada una de estas características o variables en contra del éxito de la asociación. Vamos a definir ahora algunos errores comunes que aparecen a la hora de definir las variables del entorno externo e interno.
En primer lugar está el hecho de que muchas veces no se explican las variables. Solo se les menciona de manera breve, pero no se ofrece una descripción más clara, más completa acerca de qué significan. En este caso sería, por ejemplo, decir, la variable es el tipo de cambio, pero no se indica si se trata del tipo de cambio nominal, real, del peso contra el dólar, del peso contra el euro u otras características relacionadas con el tipo de cambio. En segundo lugar está el hecho de que se explique la variable, pero de una manera demasiado general que da lugar a la ambigüedad, es decir, que no queda clara y se puede interpretar de varias maneras. Entonces, decir que el tipo de cambio es una variable relevante y definirla como los pesos que se pagan por cada dólar sigue siendo poco clara, porque no me dice si el tipo de cambio es negativo o es positivo porque suba o baje. Si yo soy un exportador y la expectativa del tipo de cambio es que aumente, entonces eso me favorece porque mis exportaciones van a generar más ingresos. Si la defino así, la depreciación del tipo de cambio sería una oportunidad. Pero si la expectativa es que el tipo de cambio baje, entonces como exportador no me favorece porque va a provocar que mis productos se vuelvan relativamente más caros y que me compren menos. Por lo tanto, en esa definición del tipo de cambio se clasificaría a la variable como una amenaza. Entonces, dependiendo en este segundo punto de cómo se explique detallada y claramente la variable, resultará ser de un tipo o de otro. El tercer error común es confundir su origen, no identificar si se trata de una variable que está adentro de la organización y por lo tanto es controlable, o si está afuera y por lo tanto no es controlable. En el ejemplo que estoy utilizando sobre el tipo de cambio, no depende el valor del dólar de mi empresa y por lo tanto es externo. Todas las variables que no puedo controlar tendrían que ser externas y aquellas que sí puedo controlar serían internas. Este es un criterio inicial para poder definir dónde se encuentra cada factor. En cuarto lugar, también es un error confundir el efecto, es decir, si es a favor o es en contra. Un quinto error consiste en poner dentro del análisis variables que no son importantes, que en realidad no influyen o no generan efectos grandes, fuertes sobre los resultados de la organización. Eso dispersa nuestro esfuerzo, nos hace atender problemas que no son relevantes. Y lo contrario, en sexto lugar, también está un error que consiste en no poner dentro del análisis del entorno todas las variables que sí tienen realmente un impacto importante en los resultados de la organización. Veamos ahora, de manera un poco más práctica, cómo estos errores se encuentran muy frecuentemente en la planeación estratégica. Veamos este caso para empezar. Se trata de una empresa que comercializa café. Tiene como primera fortaleza algo que no lo es. Parece más una especie de misión o de objetivo, pero no una fortaleza. La leo. Producto mexicano de alta calidad con el sabor y aroma más puro del café, reconocido internacionalmente. La fortaleza podría ser: vendemos un producto con el mejor sabor y un
buen aroma, muy aceptado por los consumidores. Eso se parecería más a una fortaleza. Veamos también en esta misma empresa que hay una debilidad que no está bien definida al final. Se señala que es competencia directa Starbucks. No depende de esta empresa que Starbucks sea su competencia. Por lo tanto, no es interna. No debería estar en el grupo de las debilidades. Revisemos ahora la matriz FODA de una empresa que elabora productos industriales. Como parte de sus fortalezas, esta organización pone subsidio con el gobierno de Celaya por crecimiento de planta y creación de empleos. Otra vez estamos aquí ante una variable que no corresponde a esta clasificación, porque el hecho de que el gobierno municipal de Celaya le otorgue un subsidio a la empresa no depende de la organización, depende más bien de las autoridades que gobiernan esa demarcación. Debería ser más una oportunidad que una fortaleza. Asimismo, tenemos aquí una oportunidad que no está claramente definida. Se trata de cómo está planteada. En este caso, se señala como oportunidad la participación en exposiciones y ferias. Si la oportunidad es la participación de la organización, entonces el hecho de que asista o no a la exposición depende de la empresa. Y si depende de la empresa la participación, entonces debería ser una fortaleza. En cambio, si la definición de esta variable fuese no la participación, sino la existencia de exposiciones y ferias, entonces estaría bien como una oportunidad porque no dependería de la organización. Revisemos ahora la matriz FODA de una empresa dedicada a producir un bien alimentario. En este caso, plantea como debilidad una característica que también pone como amenaza. La variable es precio del producto menor que de la competencia. Eso pone como debilidad. Pero es lo mismo que pone en esta amenaza. Menor precio del producto que de la competencia. Entonces, ¿qué es? ¿Una debilidad o una amenaza? Todo depende de cómo la esté definiendo. Si el precio del producto lo está poniendo la empresa por debajo de lo que pone la competencia, entonces puede controlarlo. O sea, esa organización puede decidir si lo pone más abajo o lo pone igual o lo pone arriba en comparación con el precio de la competencia. Y por lo tanto, de ser así, sería controlable. Eso quiere decir que no sería una amenaza, sino una debilidad. Por otro lado, si se tratara que la empresa no puede mover el precio porque, por ejemplo, estuviera controlado por el gobierno o sus costos no le permitieran moverlo, o si fuese un distribuidor de una marca internacional y el proveedor es quien establece el precio, entonces al no poder controlar su precio, sí sería una amenaza el hecho de que la competencia establezca precios diferentes, no solo mayores, sino también incluso menores. Así es que la ambigüedad de esta variable es lo que lleva a que no puedan determinar si se trata de una debilidad o de una amenaza. Esto es un error también muy común.
Ahora tenemos el análisis FODA de una empresa de telecomunicaciones muy grande, pero que también puede estar cometiendo errores como este que vamos a revisar ahora. En la tercera fortaleza se tiene clientes leales en un 80% y explica a qué se refiere eso. Pero la lealtad del cliente depende del cliente mismo o de la empresa que define el porcentaje de lealtad que quiere tener de sus clientes. Lo más lógico es pensar que esta lealtad es más una característica del mercado, o sea, de los consumidores o los usuarios, en este caso, del servicio que vende. Por lo tanto, si es algo que no controla propiamente la organización, entonces no debería estar en el grupo de las fortalezas, sino en el de las oportunidades. Oportunidad siempre y cuando fuera favorable ese porcentaje de lealtad. Si fuera desfavorable, entonces no sería una oportunidad, sino una amenaza. Pero en cualquier caso, tal como se plantea aquí, es algo que no depende propiamente de la organización. Y para terminar, tenemos el análisis del entorno de una aerolínea. Como parte de sus fortalezas, esta empresa señala la ocupación estacional. La estacionalidad se refiere a que hay ciertas épocas del año, ciertos meses, en los cuales la demanda es mayor y otros meses en los que la demanda cae. Y eso se debe, por ejemplo, en el caso de un medio de transporte como este, a los periodos vacacionales o de fin de año relacionados con las costumbres de viaje de los usuarios. Por lo tanto, esta característica no depende de la organización, no la controla la organización. Entonces no debería estar en las fortalezas, sino en las oportunidades si fuera favorable o en las amenazas si fuera desfavorable. Con esto terminamos la parte de algunos ejemplos de variables que no están correctamente definidas y vamos a terminar con un ejemplo de matriz FODA muy bien aplicado. Aquí tenemos el caso de un restaurante que vende comida baja en grasa, que no es exactamente vegetariana, pero que tampoco es el platillo acostumbrado de tacos, pizzas, etc. La empresa define a las siguientes fortalezas: precios accesibles, productos y servicios de alta calidad, se encuentra en un predio propio en una ubicación concurrida y tiene instalaciones adecuadas. Esto es interno y favorable. También favorable, pero no dependiendo de ella, están las oportunidades: eventos locales cerca del restaurante, alta frecuencia de alimentación fuera de casa entre la población de la zona y preferencia por productos saludables por parte del consumidor local. Aquí en color amarillo están las debilidades, es decir, lo que depende de la organización, pero es negativo. Un presupuesto limitado para promoción, no se cuenta con un sistema de ventas en línea o por redes sociales y el tiempo de entrega a domicilio es mayor que el esperado. Y por último, las amenazas, negativas y no dependientes de la organización. El cierre de avenidas por manifestaciones, la competencia entre restaurantes del segmento y el incremento de precios de los insumos y servicios por parte de los proveedores. Concluyo subrayando que lo que se ve en esta matriz es únicamente el resumen de las variables. Después de ella, cada uno de estos puntos tiene que ser ampliamente definido
para que no haya ambigüedades sobre lo que quieren decir y la razón por la cual fue clasificada cada una de ellas en el grupo donde se le incluyó.